hands up. Señoras y señores, muy buenas noches. Ya estamos en el día indicado, el día que usted esperaba, ese día que usted estaba esperando ya desde el día lunes. Ya llegamos, estamos en el día indicado. Estamos viernes, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Joselito, Lil Moisés. Programa, nuestro segundo programa. Y estamos viendo aquí a la gente que se está conectando. Por favor, compartan la página y denle like. Apoyen, denle mucho like y compártalo. Así que ya saben, Lil Moisés, el Joselito, man. Cuénteme, ¿qué pasó? Bueno, perdón, allá. Él no ha venido solo. He venido con, bueno, mis compañeros. He venido con la hermosísima Cassandra, la Terremoto. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver si y de terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro, mueve, mueve, ese terremoto, mueve, mueve, esos terremotos, dice mueve, mueve, ay los terremotos, ay Dios mío, mueve terremoto, 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 dale duro, terremoto. Ya, Joselito, ya, que ya me cansé. Cansando, tengo que esperar a ver a qué hora que termine de cantar. de cantar. Hola, ¿A qué hora que termine de cantar, Cassandra, de terremoto? Hola, muy buenas noches a todas estas personas que ya se están conectando al mejor programa de todos los viernes, como es. Hoy es viernes. El día de hoy es nuestro segundo programa. Le traemos un programa de escándalo y tenemos por ahí a una que me tiene envidia. A ver, ¿cómo dijo? Tenemos por ahí, o sea, viene un artista. ¿Ya? Que me tiene envidia. Dice ella que es mejor que yo. Ella. Sí. ¿Quién Dice es? ella que por ahí una comadrita. Más adelante la vamos. Ya, más adelante la va a presentar. Está bien, está más bien. adelante la vamos a tener. Yo pensé que Y hoy te día- decía. Siga. Y hoy día vamos a ver quién es quién. Si ella es mejor que yo. Oiga, Vamos a verlo Cassandra, el le día voy a de decir, hoy. escuche. pasó? Escuche, lo que pasa es que usted dice, por ahí viene un artista, como falta presentar uno de los presentadores, ¿no? Para darle la redundancia. Dice, ahí falta un artista que se cree mejor que yo. Y yo- Bueno, Joselito, ¿quién se viene? Bueno, hoy vengo con un artista, bueno, un artistazo. ¿Ya? Wow. ¿De quién se trata? No me diga Guanchicoco otra vez. No, Arroz con pollo. él ya no, Ya, él el señor X, Javier. no, él no, tampoco. Hace el Joselito. No, pues si Joselito soy yo. Ah, ya, bueno. No, hoy vengo Sí. con la melodía de la calle. A ver, espérese. La melodía de la calle. No, perdón, ¿Quién pero será? la Cassandra. No, él no es de la calle. La melodía, señoras y señores, Tony Gunn. Ella me pide que se lo haga otra vez y que repitamos como la última vez. Dice que está esperando en la 303. Le di una 5
Bueno, muy buenas noches. Por acá quien les está hablando, Tony Gunn, en esta noche especial en el mejor programa de música y entretenimiento, como es hoy y es viernes. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, Tony Gunn lo sabe y cada uno de los que están acá presentes lo sabe. Cuéntame, ¿cómo está todo, Raulito? Ready, como dicen ustedes los artistas de música urbana. Activo Muy por la contento vuelta. de que estén ya y felicidades por un segundo programa. La semana pasada tuvieron una acogida, los estaban viendo entre 2 y 3 amigos de ustedes mismos. O sea, 2.000, Activo. 3.000. No, Claro, estuvo claro, muy seguimos bueno, creciendo un cada alcance, día. un alcance bueno. Verá, estuvimos hasta el 45, 46, 47 y luego fue bajando, luego se volvió a subir y nos quedamos estable como con 32. Me da mucho gusto ver que a pesar de ser un programa nuevo, estén bastante fuertes en reproducciones. Nos seguimos activos cada día creciendo, compartiendo la página, invitándolos a cada uno de ustedes, los que nos ven a través de esa pantalla, a que nos sigan activos, compartiendo, comentando que somos Hoy es Viernes. Entonces en esta noche yo voy a mandar a los comerciales, ¿sí? Para que nos vayamos a un espacio publicitario. Claro que sí. Vamos a los comerciales y volvemos con Claro más que de sí. Hoy. Hoy es Viernes. Glass. Somos fabricantes de todo en vidrio templado, balcones, pasamanos, escaleras de vidrio templado laminado, cabinas, cortinas y puertas para baño. Somos especialistas en fabricación e instalación de ventanas, ventanales, curvos y rectilíneos, diversos modelos de mamparas divisorias, fabulosas paredes de espejo, increíbles cubiertas y pisos de la más alta calidad en vidrio templado. Somos Glass. Frigorífico Don Eloy. No dejes para mañana lo que te puedes comer hoy. Tenemos todo tipo de carnes. Carnes fresquitas, lomo fino, chuleta de cerdo, pajarilla, la rica costilla fresquita, pulpa blanca, filetes de res, filetes de cerdo, medallones, bife de chorizo, picaña. Todo esto y mucho más en Frigoríficos Don Eloy. Somos distribuidores. Flor de Bastión, bloque 22, manzana 1344, solar 15, en el corazón de la ladrillera. Servicio a domicilio al 0988 83 87 43 o al 0978 74 24 31. Frigoríficos Don Eloy. No dejes para mañana lo que te puedes comer hoy. Ok, estamos de regreso ya. Hoy es viernes. Tengo en pantalla a Lil Moisés, a Cassandra la Terremoto y por otro lado lo tenemos a Tony Gunn. Ahí está Tony, sentadito en el mueble que a usted le gusta. Raúl, te quiero hacer una preguntita. Quiero que tú me cuentes cómo pasaste el fin de semana. Porque por ahí me contaron que te fuiste de una fuerte rumba, ¿cierto? Cuéntame. Fuerte rumba. Por ahí me contaron. Yo de rumba, en serio, ¿cuál es ese de rumba? ¿Dónde me vieron? A ver, cuéntame. Tú sabes que yo me entero de todo. De por gusto no me de terremotos, de verdad. ¿Será? Por ahí Bueno, me no lo voy a contaron. contar yo. A ver, cuénteme usted, porque la verdad que yo no me acuerdo. A ver, ¿por O dónde sea, me vieron? ¿Por dónde me vieron? Me dijeron que te vieron por Búnker, ¿cierto? No, negativo. Allá usted lo puede encontrar es a Lil Moisés, Ay, ay, ay. a Javier, a Tony. Madre. A mí no me va a encontrar en Yo Bunker. sí sometido. No, ¿cómo así eso de Bunker? Cuente, ¿tiene alguna cuña? ¿Quiere hablar acerca de Bunker? Dele. No, me dijeron que estuviste grabando algo. Ah, eso es Vas a otra grabar cosa. algo. Estuvimos grabando por allá, aparte del show, algo de lo que también próximamente estaremos mostrando en pantalla. Entrevistas que usted va a hacer también por allá. Y me dijeron que usted había tenido unas entrevistas, pero no para esta semana, sino las entrevistas que va a sacar de una discoteca, 2 que quedan allá en Pascuales. Ah, sí, es verdad. La de Wilson y la otra, ¿cómo se llama? La noche. La Cabaña. Y la cabaña también. Eso ya, chéverísimo. Vamos a estar Moisés. esta semana. Dígame. Bueno, estuve de ¿Qué hiciste tú este fin de semana? Bueno, este fin de semana no hice nada. Lo que pasa es que lo único es que... Tú estuviste presentándote con la orquesta, ¿no verdad? Ah, no, claro. El domingo le cuento, claro. No me acordaba. El domingo, bueno, le cuento que estuve en la orquesta El Clan Tropical. Gracias a Dios me fue bien. Canté una par de canciones, unos pares
unos par de temas, perdón que me con los nervios, un par de temas. Y bueno, estuve ahí con mi representante Javier Macías. Bueno, claro que sí, ya que lo nombraste a Javier Macías, vamos a dar nuestro primer auspicio, como es Mueblerías Macías, donde tú podrás mandar a hacer tu sala de comedor, tu rica cama para que hagas el delicioso, ¿no es verdad? Diablos. Puedes mandar a hacer tu cama y tu mueble, A mí- lo que tú quieras hacer, una puerta, puedes tú acudir a Mueblerías Taller Macías, ¿no es verdad? A mí me Mueblerías de dijeron Taller que estaban Macías. necesitando trabajadores allá. Y yo que Cierto. soy bueno A para ver, pulir a ver, el palo, Tony, pues pedí a ver, trabajo ¿cómo? allá. Espérese un ratito, ¿cómo dijo? ¿Que estaba qué? Que allá estaban necesitando personal para trabajar. Ya. Entonces, como yo soy una persona que se caracteriza porque sabe... Oye, ¿y qué te pasa? sé lijar el palo, entonces pensé que podía tener trabajo ya. allá. Eso Y para así. esas personas que están interesadas en mandar a hacer cualquier puerta, cualquier juego de comedor o cualquier cosa que sea de madera, con Javier Macías te puedes comunicar al número 0983 19 88 67. Pero por ahí me dijeron que lo haga sensual y voy a complacer a esas personas. A ver, ¿Puedo, hágalo, ¿puedo Alfonso. productor? ¿Puedo? Sí, claro ¿Qué que sí. puedo? ¿Qué puedo? Dice. Bueno, Sí, yo a no ver, sé. con Taller de Muebles Macías te puedes comunicar al 0983 19 88 67. Ahí está. Ahí está la información correspondiente al local de Javier Macías para que usted haga reparar sus muebles o para que se mande a fabricar unas bonitas sillas, unas bonitas mesas, lo que usted desee. Ahora mismo, si usted vieran, yo tengo aquí una mesa que desde que llegó aquí Javier Macías dijo, te voy a laquear esa mesa. Y ya está muy bonita, me da gusto porque está suavecita, lisita. Quedó de escándalo, quedó de escándalo. Se ve quedó. increíble, es un brillo increíble mi mesa, la tenemos vacancísimo. ¿Sí la ha visto, Tony? Parece un espejo mi mesa. Sí, ¿Sí la ha visto? más o menos. Está bien laqueada. ¿Será que, Sí, será que parece así lo que, hace sí, brilloso todo? parece que sí supieron lijar ese palo. Sí, Javier sí, a mí me dejó bien el palo. Ay, Javier. ay, ay. Yo soy bueno también. ¿Será que lo deja así todo, Javier? ¿Usted también lo lija bien? me dice primero, no vaya a estar haciendo mucha broma, mucho relajo, más seriedad. Y comienza con que quiere lijar el palo. Bueno, y cuéntame como compañero, Ahora sí, sí. ¿qué te pasaste el día del padre? Aunque tú no eres papá, pero tú eres un papacito. Cuéntanos qué tal pasaste. Bueno, papacito para las babies sí soy. Soy un yeah. Bueno, volviendo al tema, el Día del Padre, bueno, la pasé vacancísimo con mi papá. Bueno, no le he dedicado nada, chuta, y eso, me siento mal por eso, porque no le he dedicado nada, ni una canción. Simplemente lo único que hice es una canción, bueno, dedicadamente para el presidente, bueno, porque últimamente están habiendo muchos paros y bueno, entonces me dio inspiración en hacer una canción y está en YouTube, como Carlitos La Baba, oficial. En YouTube está la canción Señor Presidente, así que ya saben. Oye, ahí en Pascual, el día de hoy es 24 de junio, estamos de fiesta porque se celebran las fiestas patronales de nuestro querido San Juan Bautista. Son las fiestas de San Juan Bautista. Quiero aprovechar este momento y enviar un saludo para una prima mía que está de cumpleaños, como es Brittany Tutibén, que está cumpliendo años el día de hoy. Mi amor, felicidades y que cumplas muchos años más. ¿Cuántos años? Cumple 19 añitos. 16 añitos, a ver, vamos a ponerle entonces. 16 Ahora sí, añitos. dele su Brittany saludo. Tutibén es una prima mía que está de cumpleaños. Brittany, felicidades, mi amor. Felicidades a Brittany, la sobrinita de Cassandra, una niña muy bonita que el día de hoy cumple ¿cuántos? 16 añitos. 16 añitos, ok. Déjenme un ratito, Tony también va a darle sus felicidades. Tony, Claro que sí, muy buenas noches. Felicitaciones para ella y que siga cumpliendo muchos años más. Estamos agradecidos de estar acá enviándole saludos y muchas bendiciones para ti. ahí tuvieron los saludos de Tony. Joselito, saludos también. Bueno, saludos cordiales para Brittany, que cumpla muchos años más de vida y que Dios me La bendiga. Ok, que Dios la que Dios bendiga bendiga, que Dios a la bendiga. Brittany. Perdón, me cogió los ¿En siempre esos me- cuántos añitos, Cassandra? 16 años. añitos. Espero que Dios te 16 bendiga. primaveras. Ok, ahí está. Bueno,
Por ahí, deje ponerlo en pantalla a Tony que me decía, estoy pendiente en la notificación. Ok, Claro ya que lo sí, vamos a ya aceptar. Falta solo la notificación. Ok. ¿Qué más nos tiene que decir Oye, Joselito? Joselito, ¿será que nos dices algo? ¿Con qué nos vamos? Bueno, hoy nos vamos con una canción, una cumbia que se llama El Tuntún. Cantadamente. O sea, directamente. este corazón, Sí, este corazón nunca hizo tuntún. Oye, ¿será que yo te puedo servir de bailarina? Claro, vamos a hacerlo, claro, vamos. que vale la terremoto. Eso, y las manos arriba. Ahora quiero sentir a toda esa gente que están conectadas bailando. Este corazón nunca hizo tum-tum. Este corazón no se enamoró. Todo lo que hacía era vacilo. Nunca imaginé que ibas a llegar. Cuando te imaginas pierdo la razón. Y cuando tú bailas yo pierdo, perdón. Y cuando sonríes te quiero besar. Y cuando caminas me puedes matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar. Yo no imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas si me ilusioné. O es amor, o es amor. He sentido amor por primera vez. Nunca imaginé que iba a ser de ti. Poco a poco yo empecé a amar. No olvides que fui solo tú, amigo, amigo. ¡El Joselito, men! El Joselito Man, Lil Moisés, el Joselito Man, que es lo que hoy es viernes. Este corazón nunca hizo tum-tum. Ese corazón no se enamoró. Todo lo que hacía era vacilo. Nunca imaginé que ibas a llegar. Cuando te me acercas pierdo la razón. Y cuando tú bailas yo pierdo el son. Y cuando sonríes te quiero besar. Y cuando caminas me puedes matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar. Yo no imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas si me ilusioné. O es amor, o es amor. Y ahora se está conectando la gente de hoy es viernes. Cualquier saludito, y que el Moisés los saluda, el Joselito Man, que es lo que En vivo, en vivo. Me en hiciste vivo. sudar, Joselito, me hiciste sudar. en vivo y sin Oiga. autotocina en vivo. Bueno, Activos por la vuelta. si usted desea escuchar esta voz increíble de Joselito, el Joselito, bueno, si usted desea un contrato, ahí está el número de teléfono, Joselito Lil Moisés, al 098-31-98-86-7, para que usted tenga un show muy bonito en su quinceañera, en su matrimonio, en su bautizo, en su Claro que entierro, sí. de una vez, Cassandra. Así es, de una vez, señor productor. Les cuento, me voy a tomar el atrevimiento con permiso de tu manager, como es Javier Macías. ¿Ya? Siempre he querido bailar contigo y ser parte de tu cuerpo de baile, así que voy a invitar a todas esas chicas, puede ser chicas trans o chicas féminas naturales, si quieren ser parte del cuerpo de baile de Joselito,
escriban al número que voy a dar el día de hoy. A ahorita. ver, déjeme sacar primero que está en pantalla. Ahora sí, de él que usted tiene que dar. Ya, creo que es el mismo, vamos a ver. A ver, si tú quieres ser parte del ver, cuerpo vamos. de baile de Joselito, porque Ya. creo que yo voy a formar parte, si es que me lo permiten, porque yo creo que Claro, se baila, claro, ¿no, verdad? claro. Pero Bueno. si bailó como en las orquestas. Y eso que no hay coreografía, porque cuando hay coreografía, Más bueno, candela. ya, claro. Muy bien. Miren, si ustedes quieren ser parte del cuerpo de baile de Joselito, comuníquense al número 0983 19 88 67. Puede ser chica trans que tenga un cuerpo parecido al mío o mejor que el mío y que baile como yo, que baile como la Terremoto, o chicas féminas naturales. Es que- ya se pueden comunicar para que formen parte del cuerpo de baile de Joselito. A ver, ¿cómo tiene que tener el cuerpo? A ver, ponga un ratito en pantalla ahí, en pantalla Ya completa. voy a parar yo. A ver, ahí. O sea, tiene que tener 90, 60, 90, ¿no? Vueltita. Vueltita, vueltita, vueltita. Pero sí voy a pedir algo, Dígalo. que sea cabello natural, que no sean pelucada. Usted porque puede. ¿no? Yo porque puedo tener mi cabello natural. Ok, ahí está. Si usted quiere ser parte del cuerpo de baile de Joselito Lil Moisés, ya ahí está Cassandra la Terremoto, que ella ya es parte. Ya el manager me acaba de decir que correcto, que sí, que ella ya puede ser parte del grupo de baile y también va a ser la coreógrafa y la dura del grupo, ¿sí o no? Tiene que tener a todas las chicas del cuerpo del deseo. ¿Ves? Inmediatamente tocaron ábrele la puerta, Oye, Javier. ¿y quién? Oye, Escuche. ¿quién Ábrele, quita? espera un ratito, ábrele la puerta que llegó una nueva... Una chica que quiere hacer el casting. Sí, dice. una Ay, chica ay, que ay. quiere hacer el casting, acaba de tocar la pase, por favor. Tenemos una chica que va a entrar a hacer el casting en este momento. Bienvenida, ella es una chica que quiere hacer el casting. Ya la vamos a poner en pantalla para que usted la vea. Mírela ahí, ¿ves? Ahí está. Dele un micrófono, el de Joselito, dele. A ver, ahora sí, ahí está. Hola mi gente, olejita, ¿dónde me encuentro Hola. ahorita? Te Hola encuentras chico en guapo. el programa Hoy es Viernes. Tony, Hoy es invítela a viernes. sentarse al lado suyo. Hoy es viernes. Señorita, ¿puede sentarse por acá? Es que es verdad con la Usted gente. todavía es señorita, todavía aguanta. Ay, claro, esa es la Todavía pascualera, aguanta más una buena. bailadora. No lo vi bien, a ver, ¿qué Gallina me vieja al quería? agua en Le caldo. dicen la batidora, me dicen por ahí. Ah, la batidora. No, ella es la batidora. No, terremoto La es una terremoto. cosa. Ah, terremoto. Es bandida, mi amiga. Bueno, Machito. cuéntanos qué haces por acá. ¿Cómo así estás de invitada aquí a nuestro programa Hoy es Viernes? ¿O vienes a hacer el casting para ser parte del cuerpo de baile de Joselito? Yo quiero pertenecer ahí también. Aunque yo estoy viejita, pero sí jalo. Yo soy bailarina. Ya Yo lo dije, donde sea yo bailo. Y ya no te quejala bastante. Y si bailas, Obvio. si bailas. Por ahí, pero hay un Raúl. genio. ¿Qué te Dígame. parece si le pones un poquito de música para ver si es que baila? Ya, a ver, vamos a ver si es que baila. A ver, dele. Vamos a ver, va. Igualita Cassandra, mira cómo... Ahí está. Sí vende. Para sí vende, Joselito. sí vende, Baila sí más vende. duro que callar, hijito. Para Sí que veas parece, así nomás. parece. Para Cassandra, ella no es terremoto, es la batidora, ya no escuchó. Ah, ya está bien, me Pero, A ver, equivoqué. deje ver, Cassandra, ¿usted qué opina de la señorita, cómo bailó, la forma en que ella movió su cuerpo? ¿Usted qué opina? Sí vende. Todavía ve- bailas. Tomate, cebolla y pimienta. Ya todavía bailas. Sí, vende. Si la aguanta. Ya, espérate. Ya, no estén haciendo chistes, por favor, que aquí los cómicos son los señores, por favor. Ya, nada de chistes. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué está diciendo? ¿Que todavía vende? Claro, todavía Tomate, vende. cebolla y pimienta. Porque es que para pertenecer a un cuerpo de baile tienes que vender imagen, tienes Ya. que vender talento. Sí, bonita, sí, supuesto, bonita. Claro, sí. A ver, deje ponerle en pantalla a ver si es bonita. Sí, ahí se defiende. Con el palo que tiene en la mano que se defiende. Ok. Ya, ahora sí, hágale la Bueno, entrevista cuéntanos, correspondiente. ¿cómo es tu nombre artístico? Cuéntanos. Bueno, a mí me dicen la vieja chancluda. Pertenezco a los Llavecita TV de Pascual. Los Llavecita TV. Sí, hacemos comedia. Tenemos 9 meses. Por ahí nos faltan más integrantes. Faltan 2 integrantes más que Ya, están ahí. escúchame. ¿Por qué te dicen la vieja chancluda? ¿Por qué? Porque las viejitas Porque se somos parece bien a- tremendas. ¿Tú sabes las viejas pascualeñas son Ay, ay, ay. guerrera? Eso Arrecha. sí, no lo dudes. Somos arrecha, eso sí. O sea, tú sabes, hijita.
Pero yo no día- soy vieja todavía, pues. Algún día vas a llegar a mi edad y vas a ser así, también de tremendo. Me falta bastante todavía para llegar a vieja Ok, todavía. hijito. Bueno, cuéntale, o sea, tu empresa en la que tú estás, ahorita, aparte de lo que hacen, es que cuántos, o sea, pertenecen a tu empresa. Además somos 5 personas que hacemos, hijito, hacemos comedia y tenemos un gran grupo. Tenemos mi amigo el Tripa, mi amigo el Chino y 2 personas más que trabajan con nosotros. Oye, yo le he visto al Tripa por ahí en unos videos. Vieja chancluda, hágame un Dígame, favor. hijito, dígame. Hágame un favor, dígame, ¿cuál es el número que uno lo puede contratar para poder tener un show suyo? El 09 88 90 90 31. A ver, 098 36 38 186, así. Ya como sea, cualquiera. Tenemos varios números, tenemos. Ah, ya, ok. Entonces, usted si quiere tener un show de calidad, algo bien bonito, algo bien chévere, pues puede comunicarse al 098-363-8186. Ese es uno de los números. Ya mismo que vengan los otros llavecitas, le ponemos los otros números también para que tengan doble opción de comunicarse y poder contratarlos. ¿Qué le parece? Así, hijito, así. Oiga, ¿usted pila. qué más hace? También canta de pronto para cuando Joselito tenga la garganta dañada, de pronto lo podemos poner en tarima con Tony Gunn a la final para que haga Claro. la No, dupla. yo bailo, pero el Tripa canta durísimo, hijito. Ajá. Ese, uy, ese A canta ver, duro. ¿usted canta durísimo? El Tripa canta, yo Ah, el no tripa, canto. ya mismo lo hacemos cantar al tripa De entonces. unas. Tony, ¿usted le quiere hacer alguna pregunta Claro, yo le a, quiero la hacer chan- una a la vieja pregunta. chancluda, doña Sí, Florinda? señorita. Disculpe, ¿cómo se llama? Tony. Tony. Tony, Si me das permiso. ¿Te pones brava? No. a ver, Uy, colágeno, hijito. Tony, salúdelo como se saludan a las damas, por favor. Bueno, bueno, Saludos, Tony, espérate, A las damas se espérate. saludan así. Señorita. Uy, Tripa, no te pongas molesto. Poco y nada le muerdes la mano. Uy, colágeno. Oiga, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Desde Dígame, hace hijito. cuánto empezó toda esta trayectoria, todo este sueño por ser lo que hoy es y lo que todavía falta? Sí, porque todo es un caminar, todo es un proceso, siempre se empieza desde abajo. Cuéntame, ¿cómo es ese trayecto y hacia dónde piensan o tienen enfocado su propósito? Tenemos 9 meses. Gracias a Dios. Venimos luchando desde abajo. Es duro hacer comedia. Pero yo he aprendido de un maestro que nos ha enseñado aquí bastante, perder el miedo. Aquí es mi amigo Teo, más conocido como Tripa, y yo estoy integrando el Chino. Nosotros perdemos el miedo, él es nuestro líder, nuestro Estaba ahí manager, siempre con claro, ustedes. que nos ayuda, nos empuja a A salir ver, espérese adelante. un ratito, ¿cómo dijo? Que él es el que se los empuja, dijo. Los empuja, Ay, dijo. Claro, él me lo empuja, cuando yo quiero, él me lo empuja, no parece hijito. Está grave eso. Es desgraciado. Él es el que nos Tripa. empuja. Tripa es el que los empuja. Ya mismo lo Ya entrevistamos. vimos la entrevista, A ver ya qué es que vimos le la empuja. entrevista ese. Bacán. Se Sí, los sí. manda en contravía. Bueno, de verdad, gracias. Estamos agradecidos, sí, de tenerlos acá en esta noche. Y es un placer de verdad compartir con ustedes y hacerles estas entrevistas. Oye, No, le gracias. voy a preguntar a la vieja chancluda. Quiero que me contestes lo que te voy a preguntar. A ver, dígame, hijita. ¿Cómo te gusta? ¿Hito o aso? Bueno, yo no me fijo en el tamaño. Yo me importa que coge y me haga revirar como payaso. La Es que ponga no en sé el qué- techo, la ponga en el techo. Como el video ese que salió por ahí. Uy, yo era así como ella. Yo era así como la De- de ya- video. Yo era ah. así. Pero ya perdí. Te Esa decían, señora la, ya para te Cassandra. decían la mujer araña. Uy, era más que ella. ¿Por qué la araña? Porque le gusta arañar. Uy. A ver, yo le quiero hacer una pregunta a la vieja chancluda. A ver, hijito. A ver, vieja chancluda, una pregunta. Dígame, muchachito. Te la voy a poner así. Te la voy a Fácil. poner, ¿viste? No, es Tanta como- Dios, se la confianza. puso. No, a ver, se la voy a poner así de fácil. Despacio, vieja chancluda. Se la va a y poner. esta pregunta va así. Perdón un ratito. Joselito, por favor, un poquito más distante el micrófono. Que no es helado. Ya, perdón. No es perdón. cola. No es jugo. Ya. A ver, pregúntele. Bueno, la pregunta es, si usted va caminando por ahí y se le acerca un negrazo, así como tipo guanchicoco, ¿usted qué le diría a ese negrazo? ¿Qué le diría a Guanchicoco? ¿Ha Si cogido yo me tema topo- con si Guanchicoco? Yo me topo un negro grande. Pero de si lo 2 conoce a metros, Guanchicoco. Y zapato 45. ¿Qué yo hago? Sí, ¿usted qué haría si un negrazo se le acerca y le dice, hola baby, ¿cómo estás? Pero que sea colombiano o que sea ecuatoriano y que le diga, hoy te toca. ¿Usted qué le haría? Ah, ¿Qué
¿qué hago? ¿Qué le respondo, Cassandra? ¿Tú que eres experta en No sé eso? por qué me miras a mí, si usted le está preguntando. Sí, yo le estoy tú que eres preguntando a experta, usted, yo le ¿Qué estoy dijiste? preguntando a Tú tienes usted. cara como de más golosa que yo. Antes tú me tienes que enseñar, no que tú tienes más experiencia. A ver, Oye, con respóndeme, vieja chancluda, respóndeme. ¿Usted, A usted ver, qué haría? ¿qué yo haría? Uy, no sé. Bueno, si cansa 46, igual me lo tumbo, porque yo soy una vieja, pero bien golosa. Que lo esbarate, que lo esbarate. Claro, yo soy yo así como terremoto. Ay, hijita, ya, pero ya le da igualmente. Sí, hijito, yo no aguanto paro. Que venga, lo mal negro. Usted no aguanta paro. No, que venga. O sea que ¿Cómo si yo le aguanta el negro? llamo, si yo le llamo un negro, usted no aguanta paro. ¡Ay! No, Cassandra, Se mató más o menos. solita. Lo que pasa es que Joselito es experto en negros, por eso es que habla de negros. ¿Sí o no, Joselito? No. Y o la sea, plena. La plena. Por eso es que habla de negros. Usted ya lo veo, no está metido con Guanchicoco. No, es por el tilín. No, por el tilín. No, por Guanchicoco no, porque a Guanchicoco tengo tiempo que no lo topo. Ay, Dios. O sea, pero no ¿Cómo lo topas? tengo, o sea, no tengo tiempo que no lo siento a Guanchicoco. O sea, Ay, Dios. en la manera es que tengo tiempo que Siéntelo. no converso con él. Pero yo por eso le hice esa pregunta a la vieja chancluda. Por eso yo le hice esa pregunta. Que si va caminando por ahí y se topa un negrazo, ¿usted qué haría? Y la vieja chancluda me respondió y me dijo que ella no aguanta paro. Dios. Pero no es que yo sea experta en negro. Pero como estás hablando. No, pero es que lo que pasa es que yo no sé qué me pasa con los negros que siempre lo tengo en la mente. Ahí está. Madre. sí. Ay, hijito. Escuchen, señoras y señores, en este momento Joselito aclara las cosas y dice que él no sabe qué tiene con los negros que lo vuelven loco. No. En especial con Guachicoco. En especial con Guachicoco, Ay, creo. guanchaca, ay, con Guachicoco. guanchaca. Así dijo, en No, especial con Guachicoco, es verdad. Porque Así lo dijo. tengo en la mente. No es que me vuelven loco. Ahí está, mira, lo tiene en la la mente o la mira. Bueno, en la mira. No, que digo, o sea. En la mira, ya lo dijo eso solito. Lo ¿Los mismo, llevas, eh, los llevas en la cabeza? ¿Los llevas en la cabeza? ¿Cómo dice Raúl? Que si los llevas en la cabeza. Claro. Pero en la mente y el corazón. Pero en la cabeza ya. Joselito, Se me mejor chorreteó Joselito. calladito te defiendes mejor. Sí, Joselito. mejor. Bueno, vamos a preguntarle aquí a la vieja chancluda, ¿cómo estás en tus redes sociales? ¿Cómo pueden buscar sus sketches para que la gente se divierta? Cuéntanos. Nosotros estamos como en Facebook como los llavecitas.tv. Ahí nos pueden buscar, ven full contenido, se van a reír, se van a gozar con nosotros. Van a pasar súper con un día que bacano porque es algo bacano, es bacano. Ser comedia es bacano, síganos en la página, también estamos en TikTok como los Llavecitas TV, en Kawaii, Llavecitas TV, Instagram también lo mismo, como Llavecitas TV. Pero en Facebook es más. Ya, Bueno, ¿y ustedes no hacen chistes como comedia también? O sea, ¿no cuentan chistes de pronto? No, el chiste es el chino. Es el chino cuenta es los el chistes chiste. bien Bueno, bonitos, hagamos ese una chino. cosa. Vamos al corte comercial, señoras y señores, y volvemos ya con todos los integrantes de Llavecita TV. ¿Qué les parece? Sí, hijito, sí. Me hace falta el Dejen clip aquí. poner la Cassandra en pantalla. nos vamos Mande a al corte. eso. corte comercial y ya volvemos, así que no se desconecten. Frigorífico Don Eloy. No dejes para mañana lo que te puedes comer hoy. Tenemos todo tipo de carnes. Carnes fresquitas, lomo fino, chuleta de cerdo, pajarilla, la rica costilla fresquita, pulpa blanca, filetes de res, filetes de cerdo, medallones, bife de chorizo, picaña. Todo esto y mucho más en Frigoríficos Don Eloy. Somos distribuidores. Flor de Bastión, bloque 22, manzana 1344, solar 15, en el corazón de la ladrillera. Servicio a domicilio al 0988 83 87 43 o al 0978 74 24 31. Frigoríficos Don Eloy. No dejes para mañana lo que te puedes comer hoy.
Glass. Somos fabricantes de todo en vidrio templado, balcones, pasamanos, escaleras de vidrio templado laminado, cabinas, cortinas y puertas para baño. Somos especialistas en fabricación e instalación de ventanas, ventanales, curvos y rectilíneos, diversos modelos de mamparas divisorias, fabulosas paredes de espejo. Ok, señoras y señores, ya estamos de vuelta en Hoy es Viernes. Ya tenemos al equipo completo de los Llavecita TV. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Cassandrita, por favor, la entrevista es suya. Claro que sí, bueno, ya estamos aquí en nuestro segundo programa de Hoy es Viernes. Aquí estamos aquí. Primero quiero que me digan cómo se llama su empresa, que ustedes han hecho este proyecto. ¿Cómo se llama su empresa para poderme dirigir a ustedes? Bueno, hola mi gente, hola. Como siempre lo he dicho, somos los Llavecita.tv, somos talentos pascualeños, ¿sí? Nosotros empezamos, con este proyecto empezamos con River, que es la vía chancluda. Así, hijito. Lo empezamos en el tiempo de la pandemia, ¿no? Nosotros lo empezamos en el tiempo de la pandemia, en el tiempo que estaba el boom, y por, creo que A o B motivo dejamos de ese proyecto. Pues después que terminó la pandemia, retomamos de nuevo la página y empezamos a hacer casting para que entren chicos allá. Ya, en sí, ¿cuántas personas integran tu empresa? Bueno, cuando empezó Llavecita TV éramos 15. Actualmente 15. Ahora somos 5 nomás. 5. Y no requieres de más personal que tenga este talento así de Sí, grabar sketch. chicos, que tengan talento, que no le tengan miedo a la cámara, que se integren, que tengan su talento de actuar, porque siempre lo he dicho, o sea, estar al frente de una cámara es bien difícil, ¿sabes? Entonces, aprovecha la oportunidad y darles tu número de contacto para que se contacte contigo las personas que están interesadas en grabar contigo, en ser parte de la producción de ustedes. Bueno, se pueden contactar a mi número personal, que es 098-3638-186, o a los números de... ¿Tu número chino? ¿Este número también de pronto los Llavecitas? Sí. 3 números. Ok, ahí tiene en pantalla el número para que contrate a los Llavecitas. Bueno, síganos contando, ¿cómo desarrollan ustedes ya de lleno este arte que tienen de hacerse influencer y mostrar sus videos de chiste, comedia y todo en redes sociales? Bueno, yo vengo trabajando, yo tengo más de 20 años trabajando en la actuación, vengo trabajando de canales de televisión y decidí por este sueño coger el talento, porque sé que Pascual, yo sé que en todos lados hay talento, no tan solo en Pascuales. Lo que pasa es que muchos chicos tienen talento y hacen otras cosas, ¿no? Entonces decidí estar buscando talento tras talento hasta que salió River con la vieja chancluda y Chino Nino, que le puse el papel de Chino, que lo hace bien, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, no soy la cabeza principal de Llavecita TV, nosotros somos una familia y todos decidimos, soy el guionista, los chicos me ayudan con parte de los textos para hacer los guiones. Mira, ya que tú tocaste el tema, tú eres un chico que ya tiene trayectoria, tú no eres un improvisado, porque si más me acuerdo, tú tuviste en unas escenas de novela de Charo, creo, ¿no es verdad? Sí, ¿No yo verdad? estuve trabajando, ¿puedo nombrar el canal? Sí. Bueno, estuve trabajando en TC Televisión, empecé en Solteros y Compromiso, crucé Archivo de Destino y después ya me cambiaron a lo que es novela, ¿no? Entonces, vengo estudiando teatro también, estudié teatro, hice teatro de la calle, entonces yo ya tengo 20 y más años de trayectoria haciendo teatro. Oye, ya que estoy hablando con un profesional de la materia, te voy a hacer una preguntita. ¿Tú crees que de cualquier rato mi persona puede grabar un video con ustedes? Sí, me encantaría. Sí, las puertas están abiertas. Llavecita TV tiene la puerta abierta para todas las personas que quieran y tengan el deseo Pero de yo hacer quisiera teatro. grabar un video porno. Igual Pero lo puede espérate, hacer. pero por no perdérselo, para que no se lo Oye, pierda. Claro, pero ahí lo puede... ahí- hijita, el chino, Por no el perdérselo de ver. No perdérselo de ver, pues. Perdón un ratito que les quiero preguntar algo, chicos, ustedes dicen que de pronto sí le pueden dar trabajo a Cassandra en alguno de los sketches y cosas así. Sí. Pero hay un problema. Cassandra, usted hace este programa con los chicos, aquí con Lil Moisés y con Tony Gang, ¿no? Ya por ahí está ocupada. Usted trabaja en una institución de belleza, ya tiene 2 trabajos. Ahora va a ser bailarina de la orquesta y grupo de Joselito también. Ya van 4 trabajos. Y por último quiere hacer sketch cómicos y todo. ¿En qué tiempo va a hacer eso? No, me gustaría, no he hecho trabajar con ellos. Arroz con pollo, dice por Pero acá. grabar por ahí, porque es que nada más con ellos, de verdad. Hacer un Para ver. contenido, hacer un Sí, contenido. eso, un contenidito nada más.
Pero así un porno, pero bueno, repito, por no perdérselo. Estás invitada. Esos hijita, estás mensajes invitada. subliminales que le está mandando porno, quiere hacer porno, pero videos por no dejárselos ver. ¿Cómo es la cosa? Sí me gustaría grabar un video porno con Teo, pero o sea, un video porno por no perder. Ya, chévere, Nada ya, ahí más. sí. Bueno, síguenos contando más de la historia de lo que viene siendo Llavecitas TV. Porque se los ve bastante. Uno está a veces en el WC, está viendo cualquier cosa de video y aparece un video de los Llavecitas TV. Sí, Más sí, arribita me sale otro video de los Llavecitas TV. Gracias a Dios estamos teniendo buena acogida. Gracias también a las personas que nos están ayudando. Pascuales nos está ayudando bastante, la gente nos ha acogido bastante. Es tan chévere cuando yo siempre le he dicho a los chicos, no, bueno, yo he tenido mi momento de gloria, como se dice, pero yo le he dicho a los chicos que recién están empezando que es chévere cuando tú te paras en la calle y, bueno, River, la vieja chancluda, el chino, lo saluda, entonces se siente uno bien cuando le piden fotos, no sé, te piden un autógrafo. La es gente nos chévere. reconoce, hijito, en la calle y es muy bonito, es muy bonito. La gente donde yo voy me dice, hola vieja chancluda, y el tripe y el chino preguntan por todos, es súper que bacano, súper Oye, que bonito. Una buena experiencia nos estamos llevando en la Si vida. es que no me equivoco, yo te vi creo en las redes sociales que tú hiciste una labor social que estabas repartiendo comida a unos chicos, ¿no es verdad? Sí, ¿no es verdad? Sí, hicimos como Llavecita TV, hicimos eso y gracias a Dios nos fue bien, fue el Día de las Madres. Eso, Salimos, sí, salimos sí, a, las, sí. a las calles con el chino y el tripa. Y para qué decir, es algo que toca el corazón porque, hijita, puta, la gente, ya madrecita que no habían comido, lloraban. Es algo que te toca el alma. Dígalo, chino. Bueno, Chino, cuéntame, que estás mudo, tu papel, ¿por qué te pusieron el chino? Cuéntame. Hola, chino, habla muy poco español, pero igual aquí estamos para aprender. Sí, aquí, yo tengo 5 meses que he entrado a grabar, si es que todo eso para qué, me gustó. Ahí el Teo, un día me dijo, sí, ven para hacer un contenido, ¿sabes qué? Si te fue bien, comenzamos a hacer más esquemas, videos, fui influyendo en todo, porque de primero era quedado, pero uno de otra persona se aprende, claro. El chino aquí habla poco español, aprendiendo español. Oiga, y hoy día ustedes no nos han preparado algo así chiquito, Sí, ¿no? eso le iba a preguntar si no nos tienen preparados algo, de pronto un sketch. Pueden improvisar Pero algo. antes de eso, sí, una improvisación. Chino, yo le quería hacer una pregunta. De pronto, usted como es chino, quería saber si de pronto usted nos puede descifrar unas palabras que nosotros sabemos aquí en Ecuador, pero que como son chinas no sabemos qué sentido tienen. Por ejemplo, piénselo bien. Ajinomoto. ¿Qué significado tiene Ajinomoto? Yo tengo entendido lo que he hecho es un choblechito que le tiran a la comida para coger chabón. Cassandra, ¿usted sabe qué significa Ajinomoto en español? No, la verdad no, la verdad Ajinomoto significa no parquear esa moto ahí. no. Sí, de verdad, ahí sí me la ganaste. Ay, hijito, hijito. Hable Me serio. la ganaste Está ahí. en hoy es viernes, se me queda de Escucha. año el chino. La frente. Ay, Yo sí, le ay, tengo- ay, El de los chistes aquí hijito. es el chino. Yo le Dile. tengo Ah. todo. A Raúl, ver, yo tengo una una palabra en chino. no, como un clavito ahí. Te cuento que yo nunca he estado con un chino. Aquí está. ¿Ya? No sé qué abierta. se siente estar con un chino. Ahora, Ese ahí chino está. esa es la de Spider-Man Métale también. ñeque ahí, chino. Están las puertas abiertas. Dígale, chino, dígale, están las puertas abiertas. ¿A dónde te la lleva la china? No, yo ya Ya. estoy comprometida. Ya no te puede el toche. Yo Está le peto comprometido. lo ajeno. Si le iba a llevar a China. Bueno, ya sabe cómo se Viajar. dice aquí no se parquea esta moto, ¿no? Ay, sí, ya. Chicha aprende. Ahí voy catando. Yo le tengo otro también. Por A ahí ver. tengo unas palabras chino. A ver, ¿cómo A ver, se dígalo. dice espejo en chino? Ay, Chávez, ¿Cómo se dice? Espejo en Pero chino. en chino, no, la verdad Espejo. No sé. No, chancluda, ¿usted no sabe? Uy, yo no sé. Alguien Tripa. acá en el staff, los managers del grupo de los Llavecitas TV saben por si acaso ¿cómo se dice eso? ¿Cómo cheliche espejo en chino? Espejo en chino. Tony, Lil Moisés, nadie. Cheliche, nadie, Chávez. Ahí le va. Dile, chino. Ahí estoy. Ahí estoy. ¡Bueno, chino! Ese chino, Raúl, desgraciado.
Mira, no vaciló, no vaciló. No vaciló el No, yo chino. te digo que Ahí no. Te estoy. quería vacilar a ti, Cassandra. Ve, un piropo Ahí le estoy. tiró. Raúl, ¿le puedo preguntar algo? Sí, claro. Pero va para el chino. Dígale. A ver, vamos a ver. Como yo me vacilaste, ojalá que te la sepas esta también. A ver. Quiero que tú me digas, mira. Entra parado. Espera un ratito, espera un ratito. A ver, ya lo puedo hacer. Espera un ratito, a ver. A ver. Ahora sí, ya, A ver, en vamos ambiente, a a ver. ver. A ver, vamos a Entra ver. parado, Entra parado. ya. Ya se me fue. ¡Bueno! Afloja, hijita, afloja. ¡Está buenísimo ese chiste! Entra parado. Buenísimo. Serena, afloja. Relájate. Ya, no, ya. Vamos a ver. Entra parado. Sale mojado y oliendo a pescado. Entra parado. Entra parado. Ya. Sale mojado y oliendo a pescado. A ¿Qué ver. será? Uy, Que chela. No se bañó esa mujer. El Teo ¿no? está que piensa. A ver, ¿qué? Ay, Teo, ¿Se dan por ay, vencidos los llavecitas? Uy, creo que sí, yo creo que Nada, por el celebro, nada. No, No, A no, ver, no. déjame parar la música para que nos dé la respuesta, a ver. La respuesta es el buzo. ¿El qué? El buzo. El bus. sí. El buzo. Es ¿Por que qué, se entra hijito? al mar, pues. Ah, el Entra buzo. parado. Ah, ya. Entra Buzo. parado, sale mojado y huele a Ah, ya, pescado, ya. pues. A ver, espérese un Uy. ratito, espérese un ratito. Te vas a ganar el Uy, limón de oro. tita. Vas en segundo lugar. Tony lleva el primero de los Ay. agrios. Yo creo que Cassandra está falta de algo. No, La no. falta de bolsa que está. Sí estoy De al bolsa día. de compras de Por ropa. favor, sí estoy al día. Vale, camello, hijito. Te di permiso, vaya, hijito, vaya. Vieja Chaclú, ¿usted no tiene algún chistecito que se quiera contar para hacer la Uy. vuelta ya completa de una vez? No, yo no tengo ni un chiste, yo no. A ver, acá el manager de Lil Moisés le quiere hacer una pregunta. A ver, hágale. Hágale, hijito, hágala. A ver, una pregunta para el chino. ¿Cómo se dice mujer desnuda en chino? Mujer desnuda en chino, dice el señor ¿Se X. sacó el cachón? No. Mujer desnuda en chino. Me avisa para parar la Ay. música y escuchar la respuesta. Mujer desnuda en chino. ¿Se sacó el cachón? No. ¿Cómo? ¿Se sacó el el cachón? calzón, dice. ¿Cómo? Chilopa. Chiglopa. Chilopa, a ver, chelía. dígame cómo se dice. No. A ver, mujer desnuda en chino se dice chin can chong. Uy, sí, cachón. Uy, sí, No, pero, no, pero o sea, Se tiró la suya el mame. Sin Pero- calzón. sin calzón, pienso que... Puede andar vestida y sin Claro. calzón, ¿no? Claro, O sea, pues. es un como chiste. la vieja chancluda, a veces Claro. anda sin calzón. Oye, ¿Cierto, hijito, vieja tú chancluda? Uy, me andas acheteando, hijito. Oye, se me han perdido unos hilos. Ay, tú has... Sí, El chino. Vieja chancluda, ¿tú sabes sumar? Uy, creo que sí. creo que ¿Cuánto sí. es 99 más 3? 99, uy, 100. ¿Cuánto es? 100, ¿Cuánto es? 102. 102 huevos. No. ¿Cuánto es 99 bolas más 3 bolas? Uy, 102 bolas. ¿Te sientes? 2 bolas, hijita. Joselito dice 103 bolas, dice Joselito. ¡Ay, Joselito. Joselito! Y cada que dice que 103 bolas se retuerce todito, Joselito. Te vamos a grabar Ay, para el eso es TikTok. tremendo. Oye, vieja chancluda, tú sí que eres, oye. Ya le chatado Ha la vieja sido chaclula terrible. aquí. Ay, hijita. Ya nos juntamos, ¿no? Oiga, ¿Verdad? dice acá el Oye, manager, dice, ¿cómo se dice hombre desnudo en inglés? En japonés. En chino, en chino. Hombre desnudo en... Hombre desnudo en chino. Se entregó rápido, ¿no? Se entregó rápido, hijita. Ayúdame a pensar, hija. Cassandra. Oiga, dice, Terremoto. ¿sabe? A ver, vieja chacluda, ¿sabe o no sabe? Mira la Uy, no cámara, sé. mira su cámara. No sabemos. Mira su cámara, no sabe. Cassandra, No sé. No sabemos. acá los dos llavecitas. Nada. No. Pero chino, o sea, es que es chino, un chino, es un o chino, sea, ¿Cómo? es un chino británico, pues es que no puede decir bien. Pero No, ¿me puedes repetir? hombre desnudo en chino, Pascualeño. pascualeño. ¿Por qué? Ah? Es que si en Pascuales no te dejan sin ropa, tú no puedes estar allá. Entonces eso significa es choro. Pascualeño nomás. Choro. entonces. Pascualeño nomás. Bueno, ¿cómo se dice hombre desnudo en chino? Escuche que aquí Javier lo sabe. Dígalo. Se dice chin can chong chillo. Lo han visto al chino. Oye, chino, te andan viendo, Oye, ya le prohibí acá a los chicos que hagan chistes y todo porque el grupo cómico son ellos. Ya no Son molesten. ellos, claro, verdad. Ya no molesten que ellos son los chistosos, no nosotros. A ver, ¿qué más nos pueden contar los llavecitas o pueden hacernos
un sketch aquí en vivo. Sí, como, no sé, como ustedes deseen. Ok, Nosotros tenemos tiempo. en pantalla completa y a todo color. A ver, listo. Se pueden parar y todo. Vamos. A ver, hijito, improvisemos, hijito, espera. Dale. Con todo y números de teléfonos en vivo y en directo, señoras y señores, aquí está el grupo de los Llavecita. A ver, ¿qué hijito? Dímelo. ¿Qué pacho, vieja chanclula? Oye, hijito, nada, yo aquí estoy triste porque al tripa se me ha ido, se desgraciado, y yo no lo veo, hijito. Creo que lo dejamos botar allá por Villamil Playas, cabrón. Aquí estoy, vieja chancluda. ¿Por qué siempre me anda diciendo que me está dejando botado a mí, oye? Es que tú siempre te desapareces, No, tú eres lo que como el pasa es que, mago. mira, yo te voy a decir una cosa, vieja chancluda. Y tú también, chino, tú me mandas una ubicación mal, oye. Yo venía caminando y buscando este canal. Y me cogen los pacos, oye. Uy, con esa cara, hijito, ¿quién no te va a coger? Oye, si yo con esta hijito? cara, yo vivo en San Borondón, oye, habla bien, vieja chancluda, oye. Tú me estás como achacándome, oye. Oye, hijito, Pero yo- chapalópelo, allá lejito, allí, por donde está el lío. Yo dije, escúchame una cosa, chino. Yo dije en San Borondón. Yo no dije en la puntilla. Yo dije en San Borondón. Es Habla que bien. pues. yo voy caminando, hijito, yo te voy a sacar y yo saco soplada. Uy, cojo mis tacos y saco soplada, porque pienso mal, hijito. Oye, ustedes siempre catalogan a la gente por la forma, por su cara, no. Tú, chino, tú tienes la culpa porque tú la tienes hacia la vieja chancluda. Yo no creo, vieja chaclula. Si la vieja chaclula es muere. Ay, hijito, tú sabes, hijito, cuando hay colágeno te lo recomiendo, Cassandra, te lo recomiendo ese chino, porque te comes un poquito de charlafán. Mira, ¿sabe qué? Hagamos algo. Dímelo, hijito. Ya que estamos aquí y estamos los tres Llavecita TV, mandemos un saludo a las personas que nos están ayudando, a las personas que nos hicieron esta invitación. ¿Sí? ¿Qué le parece? Está bien, hijito, o sea, está muy bien. Dale usted. Un saludo muy especial para Valdés 593, que nos han apoyado y nos han hecho esta invitación. Estoy totalmente agradecido con toda la producción, con mi amiga aquí, Cassandra. Aunque yo bailo más bonito y soy más ricota que ella, pues no importa. Gracias a todos ustedes por invitarnos. hijito. Un saludo también muy especial a Joao Smallville, de Respo, Ecuador, que nos está dando esa patadita de la buena suerte, nos está impulsando. Gracias por ese apoyo. Valdés 593, gracias por la invitación. Nosotros somos los Llavecita.tv. Siempre he dicho que Pascual y todos los lugares tienen talento. Hay muchos chicos que están metidos en otras cosas y muchas veces da pena verlo en la calle, ¿no? Entonces, vamos para adelante con los Llavecita.tv. ¿Qué tal aquí, chino? Lo prendemos haciendo un baldechito para que la Ya, gente pero vea vamos cómo bailando. bailamos nosotros, Sí. la baldechita y cómo aprender No, chino aquí. nos puede poner bailar. una música que quiero bailar con Cassandra. El chino quiere bailar con Cassandra. Yo quiero bailar en serio, ¿verdad? Vaya, chino, vaya. Vamos con reggaetón. ¡Esa gente pascualeña! Eso. Eso. Hoy hay fiesta en Pascuales. Oye, estamos Hoy hay fiesta en Pascuales. Dale like, comparte. ¿Qué celebran hoy en Pascuales? ¿Qué celebran? ¿Qué celebran hoy en Pascuales, bien chacluda? Uy, la cama de Castillo, hijito, la cama de Castillo, hoy día cama de Castillo para que vayan la gente ahí. Eso, Vaya, hijita, chino, ¿cómo vaya, te vaya, enseñé? vaya, ¿Cómo vaya. te enseñé, Ese chino, hija? ¿eh? Eso, ¿cómo te Un enseñé? chino bailando reggaetón. Eso. Ella tiene, Chinito, ella tiene baila años en Pascuales. Vete, tipa, vete. Hola. Hola, tipa, hola. Chinito, ¿querés bailar reggaetón? Reggaetón. ¿Qué nos quedamos? Joselito, ven. Joselito. Ese chino, vaya, chino, vaya. Chino, vaya. Vamos, chino, vamos. Demuestra, hijito, demuestra lo que sabe. Hasta abajo. Eso, Hasta Pascuales, abajo. eso, Pascuales. Hasta abajo. Eso, vamos, Eso, chino, eso. vamos. Y además luego te gusta en tu casa, no importa. Vamos, hijito. Le voy a tirar una maleta. Eso, chino. Ahora te falta el Después me pega. A ver, conteo. Vamos conteo. Falta uno. A ver, báilelo también, baile. El tripa, ve tripa. Ese tripa, eso. Hola. Señoras y señores, si usted quiere disfrutar de un show como el de los Llavecita.tv, usted lo está viendo en vivo y en directo a través del canal Valdés 593 en tu programa Hoy es Viernes, segunda edición. Nos queda poquito tiempo, así que disfruta lo poquito que queda. Vamos al corte comercial y regresamos con más de Hoy es Viernes.
Frigorífico Don Eloy. No dejes para mañana lo que te puedes comer hoy. Tenemos todo tipo de carnes. Carnes fresquitas, lomo fino, chuleta de cerdo, pajarilla, la rica costilla fresquita, pulpa blanca, filetes de res, filetes de cerdo, medallones, bife de chorizo, picaña. Todo esto y mucho más en Frigoríficos Don Eloy. Somos distribuidores. Flor de Bastión, bloque 22, manzana 1344, solar 15, en el corazón de la ladrillera. Servicio a domicilio al 0988 83 87 43 o al 0978 74 24 31. Frigoríficos Don Eloy. No dejes para mañana lo que te puedes comer hoy. Dorglass. Somos fabricantes de todo en vidrio templado, balcones, pasamanos, escaleras de vidrio templado laminado, cabinas, cortinas y puertas para baño. Somos especialistas en fabricación e instalación de ventanas, ventanales, curvos y rectilíneos, diversos modelos de mamparas divisorias, fabulosas paredes de espejo, increíbles cubiertas y pisos de la más alta calidad en vidrio templado. Somos Dorglass. Estamos de vuelta, señoras y señores, ya en el último bloque de Hoy es Viernes. Así que disfruta lo que se viene. Ok, ese despliegue artístico en la noche de hoy, Cassandra Ronquillo, una de las presentadoras de aquí del programa Hoy es Viernes. Tony. Claro que sí, activos por acá. Joselito también por ahí. Claro que sí, activo. Ya sabes, aquí sintiendo la presentación, bueno, el show. ¿Qué les pareció a ustedes el show de los Llavecitas? ¿Qué les pareció la historia, la trayectoria que ellos vienen trayendo? Bueno, para mí me pareció, algo bacán porque uno viene luchando desde abajo y así es que se empieza, luchando desde abajo. Y si uno quiere lograr lo que quiere, tiene que seguir avanzando y no tiene que dejarse llevar por los comentarios malos de la gente. Bueno, en que los comentarios malos también, nos sirven para salir más adelante. Entonces yo los felicito al grupo Llavecita TV también le doy las gracias por haber venido y que Dios me lo bendiga. Lara Lil Moise, ya saben. Por acá también agradecidos con ellos por haber asistido a nuestra invitación. De verdad que son un buen grupo, sí, siguen haciendo su trabajo, lo hacen muy bien. Felicitaciones. Talento pascualeño. Talento completamente pascualeño, sí, para el mundo, para Ecuador, para que vean el talento Déjenme que hacer hay. un comentario sencillito. Yo escuchaba otras ocasiones que la gente decía, o amigos, compañeros de trabajo también decían, por ejemplo, oye, Cassandra, todo lo que presentes de Pascuales, una vez escuché eso.
por ética profesional no voy a decir quién es, pero siempre decía, todo lo que hace de Pascuales, que lo que trae de Pascuales. Pero ahora lo entiendo, en Pascuales hay mucho talento, muy buen talento, como en esta ocasión los Llavecita TV. He visto que allá en Pascuales hay artistas con los que ya hemos conversado, con Cassandra, con Javier Macías, que también es de allá de Pascuales. Y bueno, ahora entiendo, ¿no? El por qué tanto talento de Pascuales usted trataba siempre de llevar en los anteriores programas. La felicito a Cassandra por habernos traído ese grupo el día de hoy, este grupo tan bueno como es el grupo de los Llavecita TV. Por última ocasión le voy a poner los números de teléfono ahí, el 098-3638-186. Si usted los ve en la calle haciendo TikTok, haciendo sus videos, pues bueno, disfrútenlo en vivo, luego lo ven los videos oficiales, ¿no? Quiero que me invites por otra vez. Invita a todas esas personas que tengan un talento y que quieren ser parte de tu empresa, para que se comuniquen contigo, para que graben esos que se quieran hacer famosos, que se quieran hacer salir en todas las redes. Es el momento y es la hora de que se comuniquen al teléfono 098-3638-186. Sí, a todas las personas que quieran y estén puestas para que hagan sketch con llavecista.tv, las puertas están abiertas, siempre lo he dicho. Vayan con actitud, con fe y perseverancia. ¿Algo que tengan que decir, chicos? Sí, también tenemos otro número, porque... Y puede che también al Chelo 99 63 67 7. Repito, 099 67 63 60. A ver, perdón. O al número Tiene que 09. comprenderlo, él es chino, entonces Bueno, se le ya, complican los números, por eso es Oye, que, pues... Actualmente ustedes están perteneciendo a la empresa Repoc Ecuador también, ¿no verdad? Ecuador, sí, estamos con Repo Ecuador, que Joao Romero. Y bueno, gracias, siempre lo he dicho, gracias por abrir la puerta. Como siempre lo he dicho, Pascuales tiene talento, tú lo sabes, Cassandra. Pascuales hay talento, solamente hay que buscarlo. Pascuales tiene mucho talento. De parte de una persona de Loja, un amigo en común, perdón, un amigo, y se llama Manuel Méndez Armijo, les manda muchos saludos, que él los ve allá en Loja, en el barrio Jipiro. Saludos muy especiales para él. Saludos para Loja. Loja y Jipiro, sí conozco ese parque, es un parque. Es un Saludos. parque, Jipiro, sí, allá en Loja. Bendiciones, síganos. Estamos en Denle Facebook like. como losllavecitas.tv. Ya sabe, Manuel Méndez, ponte las pilas, sigue a los Llavecita TV. Por ahí alguien más, antes de despedirnos. Un saludo para toda la gente de Pascual que nos apoya. Y para mi mami, que es fan número 1 de Llavecita TV. Para los hijos del Chino, que también son fans, los hijos del Teo. Y a todos los que nos apoyan. Gracias por su invitación. Valdés 593. Y ya sabes, Cassandra, te espero para grabar y ponernos un himno. sketch. Ya, un cuando sketch. ustedes digan, Y a todos. estar A usted también. Estoy a su predisposición. Quiero enviar un saludo muy especial para una gran amiga y colega de trabajo como es Gia Peluquería. Visita Gia Peluquería aquí en Bastión Popular. Ahí está, Gia Peluquería, ahí es donde se hace el pelo Joselito, Tony Gang y también Y ahí Guanchicoco. Y ahí lo están esperando a Guanchicoco. Especialmente le quieren hacer una depilación de cejas por ahí. Allá. Y le quieren hacer un cambio de look gratis. Así que ¿Ves? están esperando en Gia Peluquería Guanchicoco, Guanchicoco. Si me estás escuchando. Ya póngase pila con ese corte de Te están pelo. esperando para que hagas el canje Guanchicoco. Ya, Y también chévere. para Raúl Valdés, que se acerque también, lo vamos a estar esperando en Gia Peluquería aquí en Bastión Popular. También me están esperando, Claro, chéverísimo, sí. ya. A ver, Para que hagas el dígamelo. canje. Dígamelo. A mí. También, claro, La ¿por qué no? rata, Claro. la rata. Bueno, sí, también yo quería decir algo. Bueno, atrás de Llavecita TV también hay dos personas que no vinieron, que es Luis Letourné, que es el que se encarga de la logística, los vestuarios, transporte para movilizarnos. Y está Jorge Luna, que es el camarógrafo, no pudieron venir. Bueno, ¿Me puedes para decir la el nombre próxima. ¿Mandé? Aquí nombraste Luis Letourné. Luis Letón, me suena de cuenta. Y Jorge Luna, que es nuestro camarógrafo, que no pudo venir. Bueno, nosotros somos 5 los llavecita.tv y le damos las bendiciones a todos. Sígueme y Chéverísimo. comparte. Listo. Para la despedida, Tony. Claro que sí, activos por acá y de verdad agradecidos por una gran noche, ¿sí? Con cada uno de los invitados, cada uno de los que nos acompañaron en esta noche, agradecidos de verdad por tenerlos acá en la casa de hoy No, es gracias a viernes, ¿sí? ustedes. Y esperamos volver a invitarlos para que Ok, estén ok. por acá acompañándonos otra vez. Raulito, ¿con Dígalo. qué nos vamos? Hay un tema musical que va a cantarnos Lil Moisés. Llamado Free. No. Y dice, nos fuimos con Joselito. Nos fuimos con Lil Moisés y los llavecitatv.com. Ahora vieja chancluda, muévete.
¿Cómo dice? Este corazón nunca hizo tum tum. Ese corazón no se enamoró. Todo lo que hacía era vacilo. Nunca imaginé que ibas a llegar. ¿Cómo dice? Cuando te me acercas pierdo la razón. Y cuando tú bailas yo pierdo el son. Y cuando sonríes te quiero besar. Y cuando caminas me puedes matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar. Yo no imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas si me ilusioné. O es amor, o es amor. He sentido yo por primera vez. Nunca imaginé que iba a ser de ti. Poco a poco yo empecé a amar. No olvides que fui solo tú, amigo, amigo. Señoras y señores, en la casa de Valdés 593 estuvieron los Llavecita TV, Tony Gunn, Cassandra la Terremoto y quien les está cantando, Lil Moisés. Ya El saben. Joselito, men. Que lo que comparta la página y nos vemos el próximo viernes. Nunca hizo tum tum. Ese corazón no se enamoró. Todo lo que hacía era vacilo. ¿Cómo dice? Nunca imaginé que ibas a llegar. Cuando te me acercas pierdo la razón. Y cuando tú bailas yo pierdo el son. Y cuando sonríes te quiero besar. Y cuando caminas me puedes matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar. Yo me imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas si me ilusioné. O es amor, o es amor. Hasta la próxima. Hoy es viernes y Lil Moisés, el Joselito lo sabe. Compartan. ¿Qué es lo que es?